Buenos días. En Venezuela ocurren diferentes fenómenos económicos que vale la pena analizar, valorar y también conversar sobre ellos. Estamos con José Ignacio Guarino, él es analista financiero. Bienvenido, José Ignacio, es un placer tenerte nuevamente en estudio. Gracias por la entrevista, el gusto es mío. El dólar del Banco Central de Venezuela, la referencia del dólar, comenzó este año en 52 bolívares, en enero. Estamos en octubre, va por casi 200 bolívares. ¿Cómo afecta esto el poder de compra de los venezolanos? Bueno, en los últimos días casi un 1.1% diario se va desplazando el tipo de cambio. Lo conversábamos antes de entrar en la entrevista. Devaluación, pérdida de poder adquisitivo de una moneda con respecto a otra. Efecto desplazamiento o crowding peg, ese deslizamiento que dentro de unas bandas va teniendo un tipo de cambio. Entonces, vemos los dos efectos en el mercado cambiario venezolano. Para nadie es un secreto que el tema cambiario en cualquier parte del mundo, y más en Venezuela, lo maneja el Banco Central de Venezuela como parte de lo que es la política monetaria y la política cambiaria. También es cierto que con todo el escenario y todas las distorsiones económicas que aún se mantienen en Venezuela, que cuáles son: inflación, devaluación, pasamos por hiperinflación y estamos regresando a una data de inflación bastante importante que para los análisis que se están dando puede terminar en 400% el año. Es decir, con cuánto dinero en bolívares o en divisas tú comprabas algo, una bolsita de mercado, cuando vamos todos al mercado, cuánto comprabas en enero y cuánto compras hoy. Quiere decir que necesitas 400% más para comprar lo mismo que comprabas en enero. Eso es lo que se conoce como la pérdida de poder de paridad de compra. Tú te reías antes de entrar en la entrevista, en el 2016, hace casi 10 años, yo dije, me atreví a decir con base en la teoría y el estudio que había inflación en dólares y muchos economistas me mandaron nuevamente al pregrado a estudiar. Pero resulta que ¿qué es la inflación? La variación de precios de una cesta de productos con referencia a ella misma en un periodo. Eso ha venido pasando en Venezuela en dólares y en bolívares. También estamos viendo un efecto importante y un fenómeno importante en Venezuela. ¿Cuánto era en el 2020 ese mix entre bolívares y dólares y lo veías en la calle? Hoy en día, ¿cuánto es? En ese momento podría ser 20 bolívares, 80 dólares en porcentaje. Hoy en día quizás es al revés. También ves un mercado cambiario bastante complicado en Venezuela porque la demanda de divisas es infinita en Venezuela. ¿Y por qué? Porque tienes inflación. Y nos acuñaron en Venezuela que la manera de ahorrar era cambiarte del bolívar al dólar. Eso tiene más de 50, 60 años. Se lo pregunto a cualquiera, a los que están detrás de las cámaras, a los luminitos, a los técnicos, a ti mismo. Pero ¿cuál es el verdadero mecanismo de ahorro o de inversión en Venezuela? ¿Es irte a dólares? Bueno, sí. Sí, ¿por qué? Entre comillas, te eliminas todas las distorsiones de la economía venezolana, inflación y devaluación, las dos principales, las que te meten las manos en los bolsillos y no te das cuenta, porque es invisible, es el impuesto invisible, como denominaron la inflación. Pero te vas y asumes los riesgos de la política cambiaria norteamericana, donde entre el 2020 al 2022, y por eso Donald Trump perdió su segunda elección. ¿Qué pasó con la inflación? Llegó a casi 10%. Cualquier estudiante de gerencia, administración, economía o contaduría en los Estados Unidos de cualquier ciencia social no había visto o vivido eso en 40 años. Entonces era un fenómeno para ellos extremadamente extraño. Sin embargo, en Venezuela hemos tenido tasas de inflación históricamente elevadas, por supuesto no como cuando estuvimos en hiperinflación, pero todavía, ¿y cuál es el gran riesgo o la gran tentación que puede tener quienes llevan la política monetaria en Venezuela, las políticas macroeconómicas? Regresar a la hiperinflación. Cuando el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, y no es un neófito en la materia, estudió economía en Harvard, dijo que uno de los grandes errores en el Ecuador fue haber hecho la caja de conversión y llegar a la dolarización. Aquí hubo muchas personas que decían, hay que dolarizar la economía. Ahora yo pregunto, nuestros egresos en Venezuela están dolarizados, pero nuestros ingresos están bolivarizados. Entonces, cuando a ti te pagan, a mí me pagan, o a cualquiera de los que están detrás de las cámaras, que son igual o más importantes de los que estamos acá, ya tú tienes un descalce cuando te están pagando. Eso es importante. ¿Qué va a pasar? Bueno, también la economía depende de la política, porque por lo menos en Venezuela, y estamos viendo, porque ahora en este gran volumen de información que tenemos, nos damos cuenta que la economía la manejan los políticos en todas partes del mundo. Y la política en Venezuela, la economía en Venezuela la manejan los políticos, por ende, tenemos una inestabilidad política externa porque todos los días estamos amenazados, para bien o para mal, por información fake o no, pero estamos alerta. Por ejemplo, a las personas ahora
de unos años para acá, se les paga, digamos, con una referencia fijada Sí. en dólares. Sí. Pero esa referencia tampoco, digamos, los protege, porque también, como decías hace minutos, hay inflación en dólares. ¿Es similar la inflación en dólares a la inflación en bolívares o es mucho menor? Por supuesto que no es tan elevada como es en bolívares, pero ves diferenciales de precio y también ves algunas cosas que no hay que satanizar al comerciante o al empresario, de que bueno, la referencia está aquí, entonces salen los abogados, con razón, la ley es importante, pues es un mecanismo de control social, que no lo pueden marcar en euro, me lo cobran en euro, señores. Pero el empresario tiene que protegerse, porque si yo compro esta mesita hoy y el tipo de cambio está a un valor y cuando vaya a reponer mi inventario está en otro valor, ¿cómo va a reponer el inventario? Ahora bien, se dice que en Venezuela el 99% o el 90% de los productos que están en los anaqueles se producen en Venezuela, sí, pero tienen componentes importados. Pero si tú agarras 5 bolívares hoy, de repente los tienes ahí o en la cuenta, porque no tienes que irlo a entregar en físico, en efectivo. Cualquiera de ellos tiene 5 o 10 bolívares, incluso para pagar el pasaje diario cuando vienen a trabajar, que de repente puede ser que gasten más en el pasaje que el sueldo que tienen. Por eso tenemos más de un trabajo o de un empleo. Entonces, pero si yo hago eso y me voy y compro una acción, sí, en la Bolsa de Valores de Caracas, donde la acción más barata cuesta 0,016 bolívares, y esto no es mentira. Busquen las redes sociales de la Bolsa de Valores de Caracas, de la Superintendencia Nacional de Valores. Hay unas proyecciones interesantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Venezuela en este año 2025. Estimaban un crecimiento en 5,8%. ¿Crees que se mantenga incluso con estas condiciones macroeconómicas que hemos descrito? El presidente de la República dice que es 8, la CEPAL dice que es 5, se está reuniendo ya el Banco Interamericano y Fondo Mundial para revisar las perspectivas y el cierre de este año. Las cifras pueden ser muy interesantes y recordemos, Venezuela era esta gran alfombra que tenemos acá y cuando se dio la crisis petrolera, las sanciones se recrudecieron, quedó el 40%, solo el cuadrito de allá. Con base en ese pequeño cuadro que quedó de allá son los 17 trimestres consecutivos de crecimiento. Ahora bien, hay una plataforma que está financiando el consumo y gracias a Dios que se les ocurrió traerla a Venezuela. Antes existía con una compañía incluso que decía para vivir mejor. Era esa empresa la que te financiaba la compra de los electrodomésticos. Hoy dije esta plataforma mueve alrededor del 3.5% del PIB y está documentado. Entonces, cuando tú ves que el 3.5% de tu PIB se basa en consumo y en crédito al consumo, hay que evaluar cómo está creciendo la economía del país, cómo están las fábricas en el país, cómo está la innovación. Estamos innovando en Venezuela y con esto te cierro, creo que vamos a un próximo bloque. Sí, vamos al corte comercial. Usted no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión, ya venimos. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con José Ignacio Guarino, que es analista financiero. Hablábamos sobre la situación macroeconómica del país, sobre el poder del consumo de los venezolanos. Sí. Y en el corte anterior estabas tú, digamos, argumentando sobre la necesidad del crédito al consumo. Sí. Cuando tú ves que las personas para hacer su mercado, cuando ves que nosotros, porque no es que los analistas no lo veamos, por lo menos no yo, usamos las plataformas estas de crédito para hacer mercado, es un llamado de atención porque es un crédito a muy corto plazo y es al consumo. Es decir, tú estás financiando para el día a día, pero ¿a dónde van los grandes capitales o la inversión importante para que el país crezca? ¿Dónde está el parque industrial? Escuchamos siempre a los presidentes de las cámaras que estamos a 40, 50% de la capacidad operativa. ¿Cuánto está creciendo el sector comercio? Que en el Zulia, por lo menos lo leí hace poco, que están esperando que el consumo en el último trimestre aumente. Históricamente ha sido así, pero bueno, la liquidez monetaria en bolívares no para de crecer, quizás por eso también la presión hacia el tipo de cambio, porque esos bolívares no consiguen dónde alocarse en bienes y servicios en Venezuela por las variaciones de precios. O sea, yo creo que, y lo decía en el 2024 antes de las elecciones, y lo decía en el 2025 también previo a las elecciones, yo creo que el gran trabajo pendiente que tiene el presidente de la República, siempre con muchísimo respeto y como venezolano tratando de proponer más que de criticar, porque para criticar es muy fácil. Eso lo decía el profesor fallecido Aristóbulo Isturi, no es lo mismo pedir agua que irla a buscar, ¿no? Entonces cuando estás allá quizás es mucho más difícil.
pero ver cómo está eso de las cuentas públicas, cómo está el financiamiento realmente, cuáles sectores están creciendo. Vimos hace poco Fitelben con el tema de telecomunicaciones, el tema de la innovación, el premio Nobel se lo acaban de dar a 3 economistas, a 3 profesores que hablan de la innovación como factores de creación de valor y, por supuesto, crecimiento a través del PIB, que es la ecuación generalmente que te mueve, la que te mide la salud de una economía. También hay que ver mucho el PIB subyacente o lo que es la inflación subyacente en Venezuela, corrijo. Entonces son muchas cosas que hay que ir estudiando, pero yo considero que cada vez más tenemos que familiarizarnos a todo. Al presidente le encanta el término de ciudadano de a pie y él dice que le fascina y le encanta. Todos somos a pie porque caminamos. No es porque andemos en un carro, yo ando en carrito, o tú no, eres de a pie o no. Todos somos venezolanos, tenemos cédula. Entonces, ¿cómo es eso del venezolano? ¿Cómo está viviendo el venezolano en la realidad? No solamente yo puedo hablar para el venezolano del sector popular. ¿Cómo está el venezolano de la clase media si es que todavía existe? Entonces, creo que esa es la gran tarea. José Ignacio, una familia de 4 miembros Sí. que necesita proteger su ingreso, ¿qué debería hacer? ¿Qué acciones debería tomar para protegerse ante la inflación? Que decíamos que podía cerrar este año en 400%. Mira, no quiero que se pongan bravos o que digan que yo no vivo en este país o que estoy divorciado de la realidad, como lo pueden ver, lo digo, vean mi Instagram de una entrevista pasada, pero en mi caso, en mi humilde realidad y contexto, lo poco que yo puedo planificar para que me quede de excedente cuando me queda, yo soy un inversor constante a través del mercado de valores en Venezuela. ¿Cuánto me cuesta una acción? ¿Cuánto me cuesta comprar $1? Y ahora que hay el boom, que me encanta la criptoeconomía porque descentraliza y democratiza la finanza, pero ahora la gente me ha dicho, es que yo quiero comprar oro, o yo quiero comprar un BTC. ¿Cuánto cuesta una onza Troy de oro? ¿Cuánto cuesta un lingote de oro? $1.500.000. ¿Cuánto cuesta un BTC hoy? Más de $90.000. Pongamos con la volatilidad de precios que ha tenido. ¿Cuánto cuesta una acción a través de la Bolsa de Valores de Caracas? Que históricamente, invito a los actores en el mercado de valores a que saquen esta data. ¿Cómo se ha comportado la bolsa, el índice bursátil contra la inflación y la devaluación en Venezuela? Y van a obtener una información muy interesante. Y esto es sencillo, cualquier persona puede invertir. Cédula, con 5 bolívares. cédula, RIF y recibo de tu recibo de pago o un atestiguamiento de ingresos que te lo hace un contador público. No debería cobrarte muy caro porque además hay un baremo del ejercicio de la profesión. Cualquier venezolano, investiguemos qué ha pasado con esto, busquemos información de calidad y lo que no sepamos preguntémoslo, pero no cuando termine la entrevista empecemos a criticar, este habla de la bolsa, este está loco, este tiene ingreso, este no tiene ingreso. No, ese no es el detalle. El detalle es a través de tu muy sabia pregunta y el discernimiento. ¿Qué puedo hacer con lo poco que tengo? Para proteger el ingreso familiar. Más nada, únicamente. más nada. Y generar valor para la familia. Gracias por habernos acompañado, José Ignacio. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por la entrevista, siempre es un gusto. Conversamos con José Ignacio Guarino, analista financiero. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.